Bien, pues en este nuevo podcast de Días de Infancia y la Biblia, vamos a hablar de Job. Cuando Job guarda silencio. La herida del sufrimiento inexplicable sería este tema, O sea, hay sufrimientos que no tienen, al parecer, explicación. ¿Cuál va a ser nuestro texto base? Job, todo el libro de Job. ¿Cuál es la herida del alma? El dolor que no tiene respuesta. Y te haría una pregunta para conectar con todo esto. ¿Qué haces cuando hiciste las cosas bien y aún así la vida se rompe? ¿Te lo has preguntado? Uno de los errores más comunes cuando queremos leer este libro de Job es leerlo como una explicación del sufrimiento. Mucha gente así lo conecta, ¿no? Y no, a ver. En realidad, el libro de Job es una crítica a la idea de que todo sufrimiento es un castigo de Dios. Todo lo queremos conectar con Dios. Sufrimos es porque Dios así lo quiere, ¿no? Los amigos de Job representan una teología muy humana. Si sufres, algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Esa era la conducta normal, la postura normal. Pero el narrador, desde el primer capítulo, deja claro, sobre todo al lector, que Job es un hombre justo e íntegro. Es decir, la Biblia rompe la ecuación simplista: pecado igual a sufrimiento, bondad igual a prosperidad. Y esa es una noticia profundamente liberadora, para muchas personas que viven cargando culpas que no les corresponden, que no les tocan. A ver, no estás sufriendo porque hiciste algo mal. Ya veremos por qué. Ahora, la idea psicológica central de todo esto es que hay personas que no están heridas porque alguien las traicionó. Están heridas porque un día en la vida simplemente algo pasó en la vida y se rompieron. Llegó una enfermedad, fracasó un matrimonio, murió un hijo, perdieron un trabajo, tuvieron un accidente. La ansiedad apareció sin avisar y junto con el dolor llega una gran pregunta. ¿Por qué Dios permitió esto? Hay preguntas que tarde o temprano todos nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué si traté de hacer las cosas bien? Hay dolores que podemos entender. Hay heridas que tienen explicación. Abuso, maltrato, abandono, rechazo. Pero existen otras que llegan sin aviso y destruyen el mundo que conocíamos. Una llamada en la madrugada, un diagnóstico, una pérdida, un adiós inesperado. Y junto con el dolor aparece una sensación todavía más difícil: el silencio de Dios. Hoy quiero hablarte de una persona que conoció ese silencio como pocos. Su nombre era Job. Job es presentado como un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. Y sin embargo, en muy poco tiempo pierde prácticamente todo. Sus bienes, su seguridad, sus hijos, su salud, su estabilidad emocional, física, mental, sus amigos. Incluso llega un momento en el que el texto dice que se sienta sobre la ceniza cubierto de heridas, raspando su piel con un pedazo de barro cocido. Imagínate.
La imagen es profundamente humana. Job no es un héroe invencible, no es alguien perfecto, es un hombre que está roto, es un hombre que está lastimado, es un hombre que ya no puede más. Como muchos en muchas circunstancias nos encontramos en estas condiciones. Ahora vámonos a la parte profunda. El libro de Job pertenece a la llamada literatura sapiencial. Su objetivo no es narrar un hecho histórico con precisión, sino enfrentarnos a una de las grandes preguntas de la existencia humana. ¿Puede una persona seguir creyendo cuando el sufrimiento parece no tener sentido? Y hay un detalle que suele pasar desapercibido, ¿eh? Los únicos que hablan durante casi todo el libro, ¿quiénes crees que son? Son Job, sus amigos y finalmente Dios. Esos son prácticamente los que hablan durante todo el libro. Job, sus amigos y Dios. Pero los amigos, aclaremos, representan la lógica humana. Ellos creen entender el dolor, creen entenderlo. Muy importante, ¿eh? Muy importante, porque así aparecen socialmente a veces los amigos. Lo clasifican, lo explican, lo juzgan. Y quizá lo más doloroso es que intentan convencer a Job de que su sufrimiento es culpa suya. Imagínate. O sea, Job en las circunstancias que está y los amigos tratando de que entienda que es su culpa. ¿Cuántas personas han escuchado algo parecido? ¿Cuántos de los que me están oyendo han estado en una situación semejante? Si tuvieras más fe, por algo pasan las cosas. Dios te está castigando. Algo hiciste. Sin embargo, al final del libro, Dios reprende a los amigos. No porque quisieran ayudar, eso estaba bien, sino porque hablaron de Dios sin haber comprendido el misterio del sufrimiento. El silencio de Dios. Y aquí llegamos al centro del episodio. Aquí llegamos al tema importante, el silencio de Dios. Ahora vamos al silencio de Dios. Y aquí llegamos al centro del episodio. Durante muchos capítulos, Dios no responde. Dios no habla. Job pregunta, llora, reclama, discute. Y Dios guarda silencio. Pero a ver, una de las grandes enseñanzas, de las enseñanzas más profundas de este libro, es el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. El lector sabe algo que Job desconoce, ¿eh? Sí, porque vamos leyendo y nos vamos dando cuenta. Job en ese momento no se da cuenta, según la literatura. Job desconoce que Dios nunca dejó de mirar su historia, nunca abandonó la escena, aunque Job no pudiera percibirlo. Por eso es que cree que Dios está ausente. Pero nosotros los lectores sabemos que está presente, que está ahí. Finalmente hay un encuentro. Y Dios habla. Y algo sorprendente sucede. Fíjate bien, Dios no le da una explicación. O sea, Dios no se comporta como los amigos. Dios no le da la explicación, no le dice por qué murieron sus hijos, no le explica el sufrimiento, no le ofrece algo diferente a esto que está sucediendo, sino que más bien le da su presencia. Y eso cambia totalmente la perspectiva de Job. Al final la cambia tanto que Job dice una frase extraordinaria. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. La sanación de Job
no comenzó cuando recuperó lo perdido, porque lo recupera. Cambia, mejora y su vida se transforma. Comenzó cuando descubrió que Dios seguía ahí. Fíjate, y esta es una verdad sumamente importante, porque ahí comienza la sanación de Job. Cuando Job se da cuenta que Dios no lo ha abandonado, cuando Job se da cuenta que Dios ha estado ahí, que Dios no se comporta como uno de sus amigos, que Dios no lo ha juzgado, no lo ha criticado, que Dios no le explica las cosas, Dios simplemente le dice, aquí estoy. Ante estas heridas que no sabemos de dónde vienen, que no sabemos dar una explicación, muchos vivimos así, lastimados por algo que no tenemos explicación. No fue el abuso, no fue el abandono, no fue el maltrato. Ante estas heridas a veces lo que necesitamos es presencia. Ahora, ¿cuál es la integración psicológica de todo esto? En mi experiencia, acompañando a personas, he descubierto que una de las heridas más difíciles de trabajar es la del sufrimiento sin sentido. Porque el ser humano soporta mucho dolor si encuentra un significado, fíjate. A veces incluso el proceso es encontrar el significado. Pero ¿qué pasa cuando no tienes un significado? Cuando no hay una razón. Lo que nos rompe no siempre es el sufrimiento. Esto es algo que tiene que quedar muy claro. Lo que nos rompe no siempre es el sufrimiento. Muchas veces es pensar que sufrimos solos. Y la historia de Job nos recuerda algo profundamente consolador. Que podemos entender lo que estamos viviendo y aún así no estar abandonados. Bueno, y ya para cerrar este nuevo podcast, este nuevo tema del sufrimiento al cual no le encontramos sentido, recuerda que si nos quieres seguir en las redes sociales, síguenos en Juan Rosales Psicólogo, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y bueno, cualquier contacto con nosotros lo podemos tener y podemos hablar y podemos atenderlo. Pero ya para cerrar, hoy quiero dejarte una pregunta. ¿Qué parte de tu vida todavía no comprendes? ¿Qué pérdida, qué herida o qué experiencia sigues preguntándole a Dios por qué ocurrió? Tal vez hoy no tengas una respuesta. Job tampoco la tuvo. Pero descubrió algo que cambió su historia. Que incluso cuando Dios parece guardar silencio, sigue presente. Y tal vez la fe no consiste en entenderlo todo. Tal vez la fe consiste en descubrir que, aún en el dolor más profundo, no caminamos solos. Porque el mismo Dios que permaneció junto a Job en medio de todas estas tribulaciones y en medio de todas estas cenizas, permanece también junto a ti. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente podcast, en la siguiente herida de infancia y la Biblia. Hasta luego.